¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos una semana más a Vigo a Debate en Localidad Televigo. Y esta semana queremos traer un tema del que en los últimos meses se ha hablado bastante, especialmente tras la aprobación de la nueva Ley de Protección Animal de la Xunta de Galicia, que viene a regular las relaciones que tenemos que tener las personas con nuestras mascotas y con el resto de los ciudadanos. Y ya que decimos lo de los ciudadanos, también se ha aprobado recientemente una iniciativa de ciudadanos para que los animales, las mascotas, los animales de compañía, dejen de ser considerados a nivel legislativo cosas y puedan tener un rango de personas. Sobre todo, un tema muy importante a la hora de hablar de separaciones, divorcios, que es una situación que muchas veces se viene dando y que la verdad era un hueco legislativo que teníamos y que teníamos que llenar. Bueno, para hablar sobre todo esto y cómo afecta esto muy especialmente a un tema del que nos hemos preocupado mucho en los últimos meses, que es el de los perros potencialmente peligrosos, esas razas que están reguladas y recogidas y que se tienen que controlar, sobre todo su relación con el resto de la ciudad, con el resto de los ciudadanos, con el resto de vecinos, no solamente en las ciudades, sino también en los medios rurales, muy especialmente. Conocíamos a través de los informativos pues recientemente algunos sucesos y personas que llegaban incluso a fallecer por ataques de perros de este tipo de razas. Bueno, pues es el tema que queremos traer a esta mesa de debate, a la que hemos invitado, bueno, pues en primer lugar, habíamos invitado a un diputado del Partido Popular para que viniese, pero finalmente problemas de agenda hicieron que fuese imposible, pero tenemos y celebramos que esté aquí al concejal del Partido Popular, Diego Gago. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Muchísimas gracias, encantado. Con el que esperamos que defiendas un poquito ese texto de ley que aprobó recientemente el Parlamento de Galicia y que viene a regular un poco las relaciones de las personas, las mascotas, el entorno. Y sobre todo, en este punto que decimos, ¿no?, el de los perros potencialmente peligrosos que, bueno, pues como decía recientemente, nos ha dejado algún episodio, por desgracia, muy lamentable. Así es, bueno, en primer lugar, pues celebrar que se produzca este debate, ¿no? Y yo creo que es interesante que reconozcamos que hay cada vez una mayor sensibilización, una mayor conciencia, ya no solo medioambiental, sino también de defensa animal, ¿no? Y yo creo que hablo a lo mejor por la parte más joven del Partido Popular, pero se han manifestado también en la aprobación de las distintas leyes y en las enmiendas que nosotros hemos presentado a la ordenanza municipal, que también se ha aprobado con posterioridad muy próximo en el tiempo a la aprobación de la ley autonómica. Pues yo creo que hay que celebrar que las nuevas generaciones, que los jóvenes fundamentalmente, pues tenemos una mentalidad y una conciencia mucho más, digamos, de defensa y de preservación, ¿no? Y en el caso animal, pues de protección, ¿no?, y de adopción. Dicho esto, bueno, pues nosotros teníamos una deuda pendiente con todo el colectivo y con todas las profesionales del ámbito de la protección y tenencia de animales, veterinarios, asociaciones, protectoras y los propios, digamos, ciudadanos, poseedores cada día más de animales, sobre todo domésticos. Y yo creo que la satisfacción es mayoritaria, ¿no? De todas las enmiendas que se han presentado por parte de los grupos parlamentarios, distintos grupos parlamentarios, se han transaccionado el 60%. No es habitual que una ley autonómica de un partido que tiene mayoría en una Cámara normalmente pues no suele transaccionar un porcentaje tan elevado de las enmiendas. Y por desgracia, por desgracia, también, sí. Bueno, hay que ver también las enmiendas que se presentan, ¿no? Porque para hacer un análisis. Pero y termino con esto, que también quiero destacar que ha sido interesante, porque aquí hay personas con las que yo he tenido la ocasión también de reunirme en Vigo, pues el Partido Popular se ha reunido con una gran representación de todas aquellas asociaciones, entidades y protectoras que han querido pues, reunirse con el particular para aportar en esta ley. Y nos acompaña también en esta mesa de debate, bueno, pues una persona que ha sido colaborador habitual de esta casa durante muchísimo tiempo, Diego Cordeiro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Bueno, además, Diego, que te presentaste en las listas del PACMA, del Partido Animalista, en las últimas elecciones. Ahí estamos, sí. Bueno, pues me imagino que también con esa inquietud política por detrás, con ese background político, también defendiendo los intereses, no solamente de los animales, que desde luego y por supuesto, sino también de las personas que tienen que convivir con los animales, ¿no? Es que ese es el tema. Ese es el tema que te encuentras en el día a día, diariamente, que, jolín, es que los animales, defendéis a los animales y no defendéis a las personas.
yo creo que no se paran a pensar cuando dicen eso, porque los animales y las personas convivimos todos. La mitad de la población española, la mitad de la población gallega tiene animales de compañía. Entonces, cuando tú estás defendiendo a los animales, estás defendiendo a esos animales en sí mismos, pero al mismo tiempo el modo de vida de esas familias, de esas personas, de esas ciudades que cuidan en su entorno y que al final es que es una cuestión de cuidarnos todos unos a otros. Es decir, las familias que tienen un animal en casa, no se quiere más al animal que al niño, el niño que al animal, en este caso los padres o progenitores o tutores que estén al cargo de niños, ¿no? Sino que es una cuestión de que forma parte de la familia, es uno más y una cosa no quita la otra. Es decir, es que cuando se habla de ley de protección animal, que estamos ahora debatiendo, que es muy interesante, y esto podría dar para días, ya no solo horas, porque son 50 y tantas páginas de texto, y coge muchos temas muy delicados que la gente no entiende y que aquí no va a dar tiempo a explicar, como por ejemplo un tema importante es la limitación de colonias de gatos callejeros. Es un tema muy controvertido, muy complejo, pero que sepa todo el mundo que alimenta colonias en la calle que no le van a multar, porque lo primero es alimentar un animal que tiene hambre. Porque si nos vamos a las ordenanzas del año 50 y pico, sale que un animal que necesita de comer, entonces que nadie se alarme, que nadie va a multar a una persona que alimenta en una colonia. Es compleja la ley esta de limitar animales en la calle, yo mismo no la entiendo muy bien, pero no hay que alarmarse en el sentido de que no le puedo dar de comer a la colonia de gatos que tengo al lado de casa. Sí, todo el mundo es más. Ojalá seamos más, ojalá nos unamos más al carro, ojalá salgan pronto carnés de cuidadores de colonias, porque la gente tiene miedo cuando alimenta colonias de gatos, que me va a parar la policía o me va a parar la Guardia Civil y me van a decir algo. Pues que todo el mundo esté tranquilo, que no le va a pasar nada, porque está un poco amparado por los veterinarios, porque yo creo que Marcos puede también corroborarlo, por la protectora de animales de Vigo, que si se están operando será para mantener luego las colonias controladas sanitariamente. Lo estamos consiguiendo entre todos, vamos lentos, pero vamos. Yo creo que en un par de años podemos acabar de tener todos operados y una vez que tengamos las colonias controladas y que no haya nacimientos, poder ubicarlas en entornos más seguros, más tranquilos, que se necesitará mucha colaboración de los grandes partidos, que son los que al fin y al cabo, Xunta, Ayuntamiento, Ayuntamiento, Xunta, se tiene que poner de acuerdo, hacer asignaciones económicas, porque es importantísimo, es que sin estas ayudas económicas no se puede avanzar. La gente de su bolsillo puede poner lo que puede poner, pero no puede afrontar todos los gastos veterinarios. Son colaboraciones políticas y veterinarias que hay que acordar para avanzar mejor y más rápido. No sé si es la ley que estaban esperando o la ley que les gusta a las protectoras de animales, a los recintos en donde en definitiva pues muchos de los animales que viven en la calle pues terminan y son destinados y donde mucha gente también se acerca para adoptar, pero tenemos con nosotros a Paulo Cadavid, que es de la Asociación Protectora de Animales de Vigo. ¿Qué tal, Paulo? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. No sé si es la ley que esperabais, me imagino que como todas las leyes no está a gusto de todos, pero bueno, es un paso, sí, ¿no? En la parte que atañe al contexto de toda la ley, quedamos un poco cortos en el sentido de que no se obliga en esta ley a identificar en toda Galicia los gatos con microchip. Y eso fue un error, a nuestro parecer, porque sí que nos llegan muchos gatos a nosotros y sabemos los veterinarios y sabemos todas las demás protectoras que eso es una forma, una herramienta de identificación del propietario y de pedir la responsabilidad al propietario sobre su animal, ¿no? Cuando no hay propietario, ¿a quién pides la responsabilidad? Exacto. Y lo que atañe a los PPPs, a los perros potencialmente peligrosos, la ley está bien, el problema es hacerla cumplir y quizás tengamos que ir un poquito más. Cuando nos llega, cuando nos habla en el ámbito de los veterinarios, de las protectores y tal, de los animales potencialmente peligrosos, siempre decimos que es más importante educar al propietario que educar al dueño, al perro en sí. Las capacidades que el perro potencialmente peligroso tiene de hacer daño están muy conectadas a la mala educación que puede recibir de su propietario. Y creo que al final lo que vamos a decir es que si los animales que son potencialmente peligrosos caen en malas manos, pues son verdaderas herramientas de hacer daño y de matar. Lo hemos visto. En el artículo 18 de esta ley se recoge la responsabilidad y obligaciones de las personas propietarias y poseedoras de animales potencialmente peligrosos. Y recoge algunos puntos que me gustaría destacar.
Quien tenga en propiedad o posea un animal potencialmente peligroso que agreda a personas o a otros animales causándoles heridas de mordedura será responsable de que el animal sea sometido a reconocimiento de una veterinaria o veterinario en ejercicio libre de la profesión en 2 ocasiones dentro de los 15 días siguientes a la agresión. Este reconocimiento, el veterinario o veterinaria responsable emitirá un certificado en el que conste si el animal presenta o no síntomas de enfermedad infectocontagiosa, lo cual comunicará a las autoridades competentes en sanidad animal. Esto parece razonable, saber si le ha podido transmitir a la persona o animal que ha resultado mordido alguna enfermedad. Además, los perros potencialmente peligrosos, y yo creo que este es uno de los puntos controvertidos, tendrán que circular en las vías públicas en los lugares y espacios de uso público en general atados con correa no extensible de menos de 2 metros, provistos del correspondiente bozal homologado y adecuado para su raza. Son seguramente muchos los puntos controvertidos y aquí viene también la pregunta sobre ¿qué es lo peligroso? ¿El animal o el propietario? Tenemos con nosotros a Marcos Fernández de la Clínica Veterinaria Navia. ¿Qué tal, Marcos? Colaborador habitual de Plato Abierto. Hoy le hemos robado a algunos colaboradores a María Díaz. Diego lo fue durante mucho tiempo. Ahora los Marcos. Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hombre, preguntabas qué es peligroso y yo creo que estoy de acuerdo con Paulo de que muchas veces es un tema de educación. Y en colación a esto, una de nuestras reclamaciones cuando se estuvo debatiendo un poco el texto de la ley, a la que asistimos varios veterinarios, era precisamente que estos perros potencialmente peligrosos pasasen algún tipo de reconocimiento etológico para un poco tramitar su licencia, ¿no? Esto no se recogió en la ley. Esto es lo que tú comentabas ahora de hacer 2 revisiones en caso de agresión, es un poco por si hay una enfermedad infectocontagiosa, sobre todo el tema de la rabia, que queda ahí en la recámara siempre, aunque en Galicia es un territorio en teoría libre de rabia, ¿no? Pero sí que es cierto que estos perros deben de pasar un reconocimiento y creo que incluso a sus propietarios debería de obligárseles a hacer algún tipo de educación de estos perros para evitar este tipo de comportamientos y por supuesto evitar el que se eduquen para la pelea y todo este tipo de problemas, ¿no? Yo creo que una valoración psicológica de las personas que pretenden tener un animal de estas características tendría que ser... Sí, el propietario está obligado a pasar por un psicotécnico y tener un seguro de responsabilidad civil pues con una cuantía más alta que en otro tipo de seguros, pero no tiene que pasar digamos que un curso de educación canina a este perro, ¿no? Y a veces nos vemos con perros que realmente los dueños no son capaces de controlarlos y que no están bien educados y que pueden suponer un problema. El perro es potencialmente peligroso y es que es cierto, tiene unas características físicas que si en un momento determinado ataca a otro animal o a una persona puede provocar lesiones serias, ¿no? Pues esto hay que intentar evitarlo, sobre todo con educación. Diego, ¿se podía haber acotado mejor esta ley para observar algunas de estas observaciones? Bueno, yo hay cosas que se han dicho aquí que yo estoy bastante de acuerdo, ¿no? También creo que hay algunas cuestiones que son de ámbito municipal, que yo creo que tienen que tener un desarrollo competencial de ámbito municipal y otras que son probablemente más propiamente dichas de ámbito autonómico. Empezando un poco por el orden de intervenciones, por ejemplo, el tema del microchipado de los gatos, nosotros lo hemos propuesto en la ordenanza municipal, ¿no? Nosotros creemos que el que se haga un registro, igual que tiene que haber los perros, de los gatos, eso tiene que ser un registro que tiene que ser municipal y debe obligarse que sea la ley municipal sí que la ley viguesa obliga. La ley viguesa obliga a los perros, pero a los gatos... A los gatos también. Sí, sí. Eso fue pues debió ser relación de inclusión porque hasta que se aprobó la ordenanza... No, la ley ya obligaba. Desde el año 2000 o 2001. Sí, bueno, pues desde el año 2001 teníamos ese dato. La ley municipal lo obliga. En cualquier caso, volviendo un poco al tema, ¿no? En cuanto a la protección de los perros peligrosos, digamos, registros de los perros potencialmente peligrosos, yo personalmente creo que es un avance significativo. Si bien es cierto que igual que no hay un registro de los perros, yo también creo que tiene que haber también cuando hay antecedentes de perros que han tenido, por ejemplo, pues un tipo de agresión violenta, tiene que haber un registro mucho más pormenorizado, tiene que haber un registro también de quiénes son los titulares que han tenido perros que han, tenido conductas agresivas y que por ahí hay un campo que aún se puede mejorar, ¿no? Pero yo creo que en cuanto a las medidas que decía Jaime, de tener perros que son razas peligrosas constatadas de actitud y que tengan a lo mejor una serie de medidas de seguridad con un bozal propio o que tengan, por ejemplo, una correa de menos de 2 metros, yo creo, sin ser experto en la materia, que por eso estáis vosotros aquí, creo que es una cuestión que es de demanda social y que se ha incluido porque incluso vosotros lo habéis transmitido, ¿no? Pero sí es cierto que yo creo que en cuanto a registro, que yo lo refiero a los gatos y lo podía haber llevado a otro tipo de animales, ¿no? Hay perros y hay gatos, pero tenemos muchas mascotas, afortunadamente,
Y yo creo que ahí sí que hay un campo de actuación mucho más grande. Y yo creo que los ayuntamientos deben tener, como estructura local más próxima, digamos, al ciudadano, tienen que tener unas competencias mucho más desarrolladas. Y en mi opinión, creo que la ley autonómica, que estaba absolutamente obsoleta, ha tenido un desarrollo bastante significativo, bastante positivo. Sin embargo, creo que la ordenanza municipal, y os lo digo porque yo la he defendido en el pleno municipal, solo se han modificado 3 artículos, ¿no? Y yo creo que ahí nosotros debemos ser mucho más exigentes, ¿no? Cada uno con su responsabilidad, pero los ayuntamientos deben tener una mayor, digamos, desarrollo competencial. Y se podía permitir. Y hay ayuntamientos donde hoy en día hay un control y hay un desarrollo normativo mucho más desarrollado que el de Vigo. Cuestiones como transporte, ¿no? Por ejemplo, hoy en día solo se permite subir, digamos, a transporte público animales de reducido tamaño, ¿no? Sí, incluidos dentro de un transporte. Eso es, pero este es un tema que afecta a todo el Estado español y que solo recientemente en ciudades como Madrid se ha permitido disponer en el transporte público, en el metro, poder llevar las mascotas. Esto nos falta cultura un poco de la mascota como parte de nuestra sociedad y aprender de Europa, ¿no? Que en Europa ya está permitido que las mascotas viajen en la mayoría de los transportes públicos, siempre y cuando sean mascotas que obviamente están controladas sanitariamente y están controladas etológicamente, no es un perro agresivo para que vaya en el metro, ¿no? Mira, otra cosa que habéis dicho que en mi opinión creo que es interesante y que aún hay un campo de mejora importante es todo el tema de educación, de información y de campañas incluso de publicitación, ¿no? Hoy por hoy la información que nos llega de control, de tenencia y de buenas prácticas en cualquier ciudadano que posee una mascota es muy reducida. Yo no he tenido, probablemente sea el de aquí evidentemente el que ha salido más reciente de la educación superior o incluso obligatoria, ¿no? Y yo no he recibido ningún tipo de formación, de información en relación a este tema. Y sin embargo, una de cada dos personas... Aclarar que somos de la misma edad. Y sin embargo, una de cada dos personas que yo conozco a día de hoy tienen un tipo de mascota, ¿no? Por lo tanto, ahí también hay un campo muy grande que se puede poner en marcha. Y después, desde luego, hay otro tema que me preocupa. La ley sí ha avanzado mucho en conducir hacia el sacrificio cero. De hecho, el término sacrificio ha desaparecido. Hablamos de una eutanasia en cuestiones cuando hay ya una situación, digamos, donde la mascota, el animal, está en su vida corre riesgo, ¿no? Pero sin embargo, aquí en el Ayuntamiento de Vigo no se ha eliminado en la ordenanza el término sacrificio, cuestión que nosotros os hemos trasladado en algunas reuniones que hemos mantenido y lo hemos hecho público, ¿no? Entonces, por eso digo que hablamos de la ley autonómica, que es lo que nos toca hablar, y también tengamos en cuenta que los ayuntamientos tienen un campo competencial muy grande, ¿no? Bueno, varias cosas que se han puesto encima de la mesa. Yo creo que vamos a ir por partes. Marcos, me pareció muy interesante lo que planteabas de cómo se enfoca en España y cómo se enfoca en el resto de Europa la movilidad de los animales, en el transporte público, por ejemplo. Yo creo que eso nos puede servir como puerta para empezar a hablar ya de las relaciones de las mascotas fuera del ámbito doméstico. Sabemos que la ley además regula un poquito por encima, en mi opinión, pero sí que regula cómo tienen que estar los animales, sobre todo los potencialmente peligrosos, dentro de las viviendas, pero cómo tienen que circular por la calle, pueden o no subir al autobús, qué es lo que se debería permitir y qué es lo que no. Desde luego, en primer lugar, hablabas de educación, educación no solamente ya desde el colegio, sino también a personas que pretendan acceder a ese tipo de animales. No sé cómo lo veis vosotros, Diego. Yo creo que antes hay que crear primero que una visibilidad del animal como un ser que tiene que vivir con nosotros y es parte de nuestra sociedad. Es que además, una palabra que es convivencia, que yo creo que es clave. Exacto, el animal, las mascotas son muy importantes para las personas, tienen una importancia como alguien más de la familia, literalmente hablando. Cuando atendemos en las clínicas, atendemos a un perro que está en su fase final de la vida, vemos cómo los propietarios quieren a ese animal como un hijo. Y cuando se va, es tremendo. Es dramático, sí. Es parte de nuestra sociedad, es una parte además muy importante. Nos hace compañía para gente que está sola. No entienden lo que decimos, pero nos comprenden. Pero también hay que ver que las personas que no tienen animales puedan sentirse un poco, pero ¿qué hace ese hombre paseando con el perro en el autobús?
también hay que haber un esfuerzo por parte de las que tenemos las mascotas, de que, por ejemplo, por Dios, no puede haber más caquitas en la acera. En la acera. Es que eso es que uno piensa, somos responsables para tener un animal potencialmente peligroso cuando realmente no sabemos ni no siquiera cogemos ni las caquitas. recoger un excremento de la calle, Sí, y ocurre, y después de todas las campañas que se han hecho, campañas incluso sancionadoras, que eso sí que está regulado en la ordenanza municipal. Bueno, yo ahí diría algo, ha mejorado mucho en los últimos 10 años. Sí, Ah, yo sí, también lo Ha sin creo. duda mejorado ninguna. mucho y ya es Sí. ocasional encontrarse. Sí, sí. Ahora bien, tú sal un domingo por la mañana a la calle, ¿cuántas cacas ves y cuántos papeles, botellas, cristales, Sí, 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 meos de personas en las escaleras, estropicios de todas estas pintadas que nos ha hecho el alcalde, muy bonitas y tal? ¿Cómo está la ciudad? Los humanos somos bastante peor que tal. ¿Que hay algunos niños responsables que no las cogen? Sí, pero ha mejorado mucho en los últimos años este tema. Y a mí me gustaría incidir un poco, decía Diego, porque bueno, sabéis que a mí me gustan mucho todos los animales, pero con los felinos tengo una especial predilección y soy muy de gatos. Es un tema que me preocupa mucho y que hay que seguir avanzando. Y es que el tema, yo me retrotraería a la época. Hay una ley estatal del 2002, que no sé si recordáis, en la que era obligatorio poner el chip a todos los animales. Entonces, ese debate es un poquito... Ya manido, pero que no se pone en práctica, ¿no? Quiero decir. Claro, vamos a ver, venimos ya de 20 años en la que, casi 20 años que es obligatorio poner, no, del 2002 al 18, 16 años que es obligatorio. Sí, tal. pero no se está Bueno, poniendo pero en práctica. poneros a trabajar vosotros, Claro, es pero decir, yo creo nada, que- ayuntamiento, las juntas, competencia No, de pero tal, yo Estado. creo, si me permites que te Tenéis que interrumpa. llegar a Yo creo- acuerdos todos vosotros, que sois los que tenéis ¿Tú cuál crees que poder es de hacerlo. ¿Tú cuál crees que es el ente territorial que debe administrar el registro de los animales domésticos? ¿La comunidad autónoma, el Estado o el ayuntamiento? Yo, mi opinión, ¿eh? Mi Más opinión allá es del el- registro, que bueno, a la hora, en los microchips está Microchip, por comunidades, sí. que entonces habrá 18, como 18 comunidades tal, y más allá de las competencias municipales, hay un problema de Estado, o de no sé de qué, de los cuerpos porque hablabais de la tenencia responsable, de los dueños irresponsables, que son realmente el problema, no los perros, y que suele ser más fuera de la ciudad que en la ciudad. Aquí hay un problema de competencias y la policía y guardia civil, etcétera, que son los que son los que tienen el poder o el derecho de llamar la atención sobre ese dueño. Es un problema de cómo hacemos esa ley, que no está mal, mejorable, pero que no está mal, cómo la hacemos realidad. Aparte, asignaciones económicas, que lo repito, es fundamental, sin asignaciones económicas no podemos avanzar. Y avanzar es muy importante porque es un país muy difícil, porque hablabas tú antes es un país que es donde más abandonan de toda Europa. Y el año pasado fue año récord. En Galicia, 19.000. La mayoría de cazadores, que es otro tema muy importante. Está muy ahora con lo de la caza deportiva del zorro. Es penoso, algo tendréis que decir. A ver si os vinculáis alguna vez económicamente de financiar con 30.000 euros la caza deportiva del zorro, en la que se pierden perros, que no se recuperan, en la que hay armas, en que hay cotos que no se respetan, gente que pasa miedo porque le pasan balas muy cerca de su casa. Vamos a ver, vamos a ser serios. Y aquí hay un problema grave que se entremezcla de dónde ponemos el dinero y tal. ¿No será más importante para los refugios poder operar esos animales que tienen que no darle a la Federación de Caza 30.000 euros? Porque ahí, no sé, debe de ser que es un colectivo muy potente, que mueve armas, cotos, luego la fiesta, la juerga, yo no sé lo que pasa ahí, pero algo pasa que estáis dando dinero a un colectivo que va a asesinar animales. El zorro es un cánido, además, es que ni se come ni usan la piel, luego no se hace nada con ellos. Es matar, por disparar, y una fuerza tan importante como el PP está apoyando eso. Y además, este fin de semana, la caza deportiva española, o sea, nacional. A ver, es una vergüenza. por Es una precisar un vergüenza. poco, lo Sí, primero... y por reconducir, Sí, porque o sea, tampoco me gustaría que nos dispersemos tanto. Yo estoy he de querido acuerdo dejarte con- hacer la reclamación, pero bueno, reconduzcamos Es también una luego cosa el muy tema. actual y que nos duele bastante yo a los... estoy de acuerdo con tu reclamación y con el fondo. También te digo que es cierto que la caza tiene el segundo mayor número de licencias de España después del fútbol, que esto es un tema que hay que reflexionar también. Yo no he ido a una montería en mi vida, no he visto un arma de cerca más que el de la policía local y tampoco tengo ganas, pero sí es cierto que esa es una realidad, ¿no? Y que luego que hay un problema también, se está diciendo que hay un problema
bueno, pues con los lobos, de sobreexplotación, sobrepoblación de lobos que están entrando en ganaderías y en granjas y están haciendo... Tema complejo también muy controvertido. Pero vamos, en cualquier caso, insisto en que yo no hay una tontería en mi vida, pero también insisto que es la segunda mayor número de licencias que hay en España en una federación deportiva, por decir una manera. ¿Y eso justifica ese poder que tienen? Pero sí es cierto que hay miles y miles de españoles que son amantes de la cosa, ¿no? Yendo un poco al transporte, dicho esto, ¿no? Bueno, pues yo insisto, sí, yo creo que sí que es cierto que aún hay campo de mejora en la adaptación de cómo los animales se pueden, digamos, naturalizar su traslado y su transporte dentro del servicio público. También reconozco que no es sencillo y también reconozco que es importante la responsabilidad de los propietarios de las mascotas para que la mascota también esté en perfectas condiciones en todos los sentidos, ¿no? Tanto de comportamiento dentro del transporte público como también en condiciones de higiene, etcétera, ¿no? Tampoco tiene que ser un tabú que hablemos que hablemos de este tema, que lo digamos con esta naturalidad porque es una realidad. Igual que también hay personas, cada vez menos, que tienen cierta inaniversión de tener a lo mejor pues una mascota próxima y demás. Por lo tanto, lo que hablamos de educación en todos los sentidos, lo que hablamos de información y de formación, esas tres claves yo creo que son muy interesantes y muy importantes en todo esto que estamos hablando. Aquí en ese tema de educación, de aceptación de los animales, me gustó mucho lo que dijo, lógico, llegas un domingo por la mañana y todo sucia la ciudad y tal. Sí, y efectivamente, paseas por la calle. Pero sí es cierto que sigue habiendo muchos experimentos de perros en la calle. Yo lo veo todos los días en Yo donde lo trabajo veo. y en donde vivo, y lo veo todos los días, y como profesional del sector me cabrea, porque eso es Yo echar diría que piedras eso sobre ocasiona- nuestro Nuestro tejado. Y la es lógico. Y estamos hablando de que a ver, yo paso por allí, por la zona de Camellas, por la mañana justamente veo todas las papeleras tiradas. Y a ese chico o chica o que sea que hizo eso y lo hace todos los fines de semana, ¿cómo le vamos a decir, toma un perrito un perro potencialmente peligroso? Suele ir asociado. Exacto, y Por además desgracia, va muchas veces. justamente ese es a quien va esos perros. Y lógico, si no tiene antecedentes, si tiene dinero para tenerlo, pues esa mentalidad va a tener este perro. Entonces el tema es que en realidad podemos estar hablando de los perros, podemos estar hablando de los que no cogen las cacas y podemos estar hablando de la sociedad en la calle causada por el propio peatón. Pero en realidad todo se engloba dentro de la sencilla educación. No, hablamos de, como decías, hacer una educación en las escuelas para entender cómo es el mundo de los animales. Está muy bien, pero con la sencilla educación, el sentido común, aquello que supuestamente nos tienen que dar nuestros padres, con eso ya basta. Con eso ya no vas a maltratar a un animal, porque ya te queda de aquí a la empatía hacia los animales, a la empatía hacia el entorno social, a que aquello que estás rompiendo no es tuyo, es de todos. Esa empatía, y si la sociedad evolucionara en ese sentido, legislar hasta sobraría. Porque todos podrían tener sus perros tranquilamente, todos sabrían que tienes un perro peligroso. Pues llévalo con bozal, ya te saldría de uno mismo. En cualquier caso, sobre esto que decías tú antes de los ataques a estas personas que alguna Diego, casi ¿me lo guardas y hacemos una pausa para Sí, publicidad perdón. y te doy la palabra al volver? De acuerdo, un alto y volvemos.